Exactamente, como hace un momento señalaba, pues varío de acuerdo con el objeto de estudio. Como decía, pues yo tengo como base este método para la elaboración discursiva, para el análisis, la crítica y la interpretación del discurso, tanto literario como político, como poético, como religioso, como legal de cualquier tipo. Entonces tengo una metodología que me sirve para ese trabajo, que utilizo fundamentalmente. Estaba, por ejemplo, he estado realizando un trabajo sobre el plan de Ayala, que no tiene que ver nada con mi carrera de letras clásicas. Bueno, pues ahí aplico este modelo metodológico que yo me he elaborado durante varias décadas y que continúo elaborando porque no termino nunca de diseñar un método definitivo, sino que siempre lo estoy modificando. Ahora, pero este método general pues se aplica de diferente manera a los diferentes objetos, porque es un método, una metodología general. Y luego yo puedo utilizar tal vez algún otro método, ¿no? Por ejemplo, el método de la lingüística, ¿no? El análisis de textos, por ejemplo. Pero fundamentalmente yo sigo pues esta metodología que yo le llamo general para este trabajo de producción y de observación del discurso. Eso sí es muy importante, ¿no? Entonces uno, antes de emprender un trabajo, tiene uno que tener muy claro cuál es pues el tema. Entonces, elaborar un título que sea muy claro y no largo. Después lo puede uno modificar para que sea más atractivo, pero en principio que sea claro y que no sea muy largo, que se entienda bien. Y ya después para que sea más atractivo, pues puedes poner algunas frases que llamen la atención, pero en principio sería esto. Lo que tiene que ver es el marco teórico, es decir, cómo otros autores han abordado este mismo problema y a qué resultados han llegado. ¿Y qué cosa es lo que yo pienso aportar en este conjunto de estudios? Es decir, fijarme con mucha claridad en aquello que yo voy a presentar de específico, tratando siempre de ser novedoso, aunque uno sabe que tanto se ha hablado de las cosas que difícilmente uno puede encontrar novedades en este campo de estudios de las humanidades. Después de esto, pues viene el asunto, como ustedes lo saben, de plantearse objetivos claros, específicos, ¿ah? Y las hipótesis de trabajo, que son, digamos, el punto que impulsa, ¿no? Que tiene que responder a menudo a una controversia, a un problema. Hay veces que es una cuestión solamente de análisis, una descripción de un objeto, que puede ser un poema, que puede ser algún acontecimiento, o qué sé yo. No, entonces también cambian en cierta medida los objetos, pero sí hay hipótesis de trabajo, ¿no? Y después de esto, pues evidentemente se tiene que elaborar pues un esquema al que uno pretende llegar, que siempre va a variar, ¿no? Y obviamente en este caso también hacerse de una bibliografía fundamentada que uno presenta al final de su protocolo de tesis, ¿no? Pues entonces yo creo que en general serían estos elementos. Uno tiene que entender muy bien pues estas partes, ¿no? Tiene uno que entender muy bien el esquema de trabajo que va a ser después el índice de la tesis, muy variado de cualquier forma. Bueno, yo lo que hago es, en principio, la conferencia, ¿no? La ponencia. Eh, Diríamos que ahí concluye una parte de la investigación. Después de eso uno puede ya tenerla terminada y dejarla para que se transforme en artículo, que es a lo que más uno recurre. En, pero de cualquier forma uno está pensando en principio, y diría yo casi de manera general, en primero presentarla ante, pues en una reunión académica, ante los demás colegas, ante los estudiantes, con el propósito de recibir pues críticas, ¿no? O bien
pues señalamientos en relación con las virtudes o defectos del trabajo. Y esto es muy bueno, es muy positivo. Entonces yo por eso creo que este es un paso, ¿no?, del trabajo de investigación, presentar ante la comunidad, ya sea en un salón de clases o bien en una reunión académica o en algún seminario, ¿no?, o en las reuniones de grupos, etcétera, de los productos de investigación en proceso, y después de eso continuar y llegar a un producto terminado, ¿no? Entonces, que es fundamentalmente el artículo, aunque a mí me gustan más los libros, sin embargo es lo más complicado. En principio, la falta de material a disposición, aunque eso se ha resuelto ya en gran medida, porque hoy se pueden tener pues recursos, fondos bibliotecarios que antes no se podían adquirir, ¿no?, pero de cualquier forma pues sigue siendo un obstáculo, porque no se encuentran todos los libros a disposición, ¿no? Precisamente yo estaba trabajando sobre unos problemas de la retórica y no tenía pues los libros, un libro básico, ¿no?, sobre el problema que estaba tratando. Entonces yo contacté a la autora del libro, que se publicó además hace como 30 años, y me lo proporcionó, pero ese libro no se encontraba, por ejemplo. Entonces sigue siendo de cualquier forma un obstáculo. El otro obstáculo son las lenguas, que uno tiene que resolver. Yo lo tengo pues más o menos resuelto, ¿no?, pero me falta, por ejemplo, el alemán. Yo sabía alemán, pero pues ya con el paso del tiempo, como lo practico poco, pues se me ha ido olvidando. Entonces ese sería un segundo obstáculo en la investigación. Y yo creo que es muy importante pues aprender sobre todo el inglés, ¿no? Es decir, uno puede aprender náhuatl, yo creo que está muy bien, evidentemente, sobre todo porque somos mexicanos y nos distinguimos por algunos legados culturales, pero en el ámbito académico, en cualquier ámbito académico, es muy importante aprender el inglés, porque es un obstáculo. Luego el otro obstáculo son diríamos, los problemas internos, las deficiencias, la falta de una formación adecuada durante la carrera, ¿no?, que uno tiene también que superar, porque luego uno se da cuenta de que pues cuando ya terminó uno, hay muchos vacíos que tiene uno que ir llenando, ¿no? Aquí, por ejemplo, no tenemos las bibliotecas que se tienen en Europa para ir a consultar los manuscritos, por ejemplo. Ustedes viven bastante esto, ¿no?, de que pues existen fondos que hay que pues ir a ver, ¿no? Hay que hurgar en los documentos para poder encontrar alguna información. También eso es todavía un obstáculo en nuestro país, o sea porque no se tiene o porque no están bien organizados todavía los materiales, ¿no? Entonces digamos que pues habría estas, diría, tres deficiencias, ¿no? La falta de material bibliográfico, ¿no?, el problema de las lenguas, y luego también las deficiencias personales, los vacíos que uno tiene, pues que hay que cubrir de alguna manera, medianamente, para, si uno quiere destacar, pues entonces lo que hace uno es irse al extranjero, ¿no?, en principio. Y no es que el extranjero sea la panacea, pero en el caso de mi carrera de las letras clásicas, pues evidentemente que en Europa tienen mucho más recursos, mucho más discusión sobre los problemas, mucho más desarrollo que aquí en México. Entonces, bueno, yo creo que también esto es importante, ¿no? Entonces, esto se puede resolver pues de esa manera. Pues yo lo que estoy siguiendo es fundamentalmente el estudio de la retórica antigua. Y a partir de la retórica antigua, pues establecer un modelo, lo que decía, una metodología de estudio, a partir precisamente de los textos antiguos de Aristóteles, de Cicerón, de Quintiliano, establecer una estructura conceptual que uno llena, además enriquece
con las aportaciones de los autores modernos, en el ámbito tanto de la argumentación, como del estilo, como de la organización del trabajo, como de la exposición, inclusive, pues de los resultados de la investigación. Entonces es un modelo que me da para mucho, vamos, ¿no? Y bueno, pues esta sería la respuesta. Pues en primer lugar, que no sean individualistas, ¿no? Que trabajen en grupo. Ahora es muy importante, más que antes, ahora diría que es necesario, que bueno, pues la investigación es una actividad sumamente importante para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Que los países más desarrollados que tienen un nivel alto de vida, pues también han desarrollado sobre todo la investigación. Otra cosa muy importante es que sean espíritus críticos, ¿no? Que pues lo que aprendan, lo que escuchen, pues lo hagan siempre, diríamos, tomando lo que le llega a uno, pues de manera relativa. De esta manera es como se puede avanzar más en el conocimiento, no por ser la palabra del magíster, pues vamos a tener ahí la verdad absoluta, sino que vivimos pues en un mundo, pues, diríamos que está inmerso en la relatividad, ¿no? Y las cosas van cambiando constantemente, sobre todo actualmente con los nuevos aparatos que se van modificando día a día. Entonces, bueno, yo creo que pues hay que tener este espíritu crítico. Además, lo que ya había dicho también, el aprendizaje de las lenguas. Eso es muy importante. Y yo creo que pues tener presente siempre que somos mexicanos y que tenemos una función en esta sociedad, que somos privilegiados en estudiar en la UNAM y que esta universidad está sustentada en los fondos públicos y que por lo tanto nosotros nos debemos al pueblo y tenemos que regresar de alguna manera nuestros conocimientos, nuestros productos para la educación, para el fortalecimiento, para el desarrollo de nuestro país. Esto no se puede perder de vista. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens.